Oreno Sibo Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 5. Capítulo 23. S.R. Wells ¿realmente cree en esta historia? Uno de los representantes, que había estado en silencio hasta ahora, alzó la voz ante la decisión del alcalde. Ciertamente, desde un punto de vista objetivo, Harold y sus amigos están llenos de sospechas, y es comprensible que sea difícil creer una historia tan poco realista. Wells suspiró y respondió: Entiendo lo que todo el mundo quiere decir, pero Fiona, ¿crees en lo que dicen? Cuando se le preguntó, Fiona habló sin dudarlo. Sí. Vi con mis propios ojos los monstruos que dijeron y las instalaciones subterráneas que fueron claramente creadas por el hombre. Este es un asunto urgente que debe abordarse. Pero el hombre, que todavía se muestra reacio, mira a Harold con una mirada de reojo. Fiona, que habría entendido el significado de esa línea de visión, continuó sin embargo sus palabras. Entiendo que sospechen. De lo que hemos escuchado, es difícil creer que Stokes es íntegro e irreprochable, y tal vez sea todo obra suya. Si sabes tanto, ¿no deberíamos discutirlo con más cuidado? Es difícil para nosotros tomar las decisiones correctas, ya que no tenemos más información que la que él ha revelado sobre este asunto. Incluso si la historia es una buena excusa para sacar a la gente de la ciudad, el peligro potencial de una gran cantidad de monstruos que se mueven bajo tierra sigue siendo la misma, y ahora necesitamos verificar rápidamente la verdad del asunto y, si es cierto, buscar una solución fundamental. Fiona habló con una resolución que hizo parecer que la cara azul del miedo que había tenido hasta la mañana de ese mismo día era una ilusión. Frente a tal determinación, el espíritu de contraargumento declinó gradualmente. Por esa razón, primero debemos priorizar la evacuación de la gente del pueblo. Si mi padre estuviera vivo, si viera lo mismo que yo, habría tomado la misma decisión. Lawrence, ¿sabes? Te pareces mucho a él. Harold no sabía lo suficiente como para decir cuánta fe tenía el pueblo en el padre de Fiona durante su vida, pero la mera mención de él parece haber sido el último empujón que necesitaban los representantes. Esta vez, nadie levantó una objeción contra él. Al ver que era el momento adecuado, Harold aprovechó la oportunidad para terminar la reunión. Parece que hemos terminado de hablar. Entonces apresúrate y actúa de inmediato. Cada movimiento fue rápido después de la discusión. Inmediatamente después de eso, los representantes de la ciudad y la orden de caballeros comenzaron a seleccionar al personal que exploraría los túneles subterráneos y confirmaría la situación, y al día siguiente, regresarían a la parte más interna de la mina con Harold. Se seleccionaron 3 personas como representantes del pueblo, entre ellas Fiona, la vicealcaldesa y un miembro representante del grupo de vigilancia. En cuanto a la orden de caballeros, seleccionaron a 2 personas, Sido, que tenía cierto conocimiento de quién era Harold, y Lagares, el comandante de la unidad. Un total de 6 personas, incluido Harold, fueron a explorar las instalaciones subterráneas. Y cada persona enviada por el pueblo y la orden de caballeros pasaron por el rito de iniciación de ver la horda de monstruos y quedarse sin palabras. Después de confirmar la historia de Harold, los representantes de la ciudad comenzaron a pedir la evacuación del pueblo, diciendo a la gente que el túnel estaba lleno de gas inflamable, lo que podría causar una gran explosión. Esta era una historia que los representantes del pueblo, la orden de caballeros y Harold habían acordado de antemano. Sintieron que esto estimularía la sensación de peligro mejor que una historia sobre hordas de monstruos acechando debajo de la ciudad y que eventualmente podrían atacarlos. Quizás por eso, algunas personas abandonaron la ciudad el día después del aviso de evacuación. Quizás esto fue el detonante para las personas que se sentían atrapadas en Barsten o que ya pensaban en irse desde antes. La agitación definitivamente les ayudó a decidir dejar su ciudad natal, y el hecho de que tuvieran un lugar donde trasladarse también les ayudó. El uso del término evacuación temporal también jugó un papel importante, ya que se les hizo creer a la gente del pueblo que podrían regresar cuando se resuelva la situación. Aunque Harold dudaba que pudieran volver. Si la situación escalaba como él esperaba,
sería imposible que alguien pudiera vivir allí nunca más. Por supuesto que no le dijo a nadie sobre eso. A cambio, tenemos el destino de la emigración y los fondos de ayuda, así que está bien. Harold repetía esas excusas en su mente, sin hacerse cargo de las consecuencias de su mentira. Era obvio que si compartía toda la verdad solo se complicaría la situación. Habían pasado 2 semanas desde que comenzó el plan de reubicación. La evacuación de la población avanzaba a un ritmo razonable. Sin embargo, dado que no se sabía cuándo exactamente los monstruos subterráneos comenzarían a moverse, no había espacio para sentir alivio. Se tuvieron que tomar algunas medidas en caso de que la evacuación no pudiera completarse a tiempo. Para ese propósito, Harold estaba haciendo algunos preparativos. ¿Cuál es el progreso en la escasez de la línea roja? Con la entrega de mañana tendremos suficiente para la cantidad estimada necesaria. Harold estaba discutiendo las medidas para el escenario que se avecina. El que respondió sus preguntas no era otro que List. Parecía que obtendrían el equipo requerido a tiempo, pero estando consciente de cuánto tardarían para preparar todo, lo más probable era que apenas cumplieran con la fecha límite. En caso de una evacuación oportuna, Harold no tendría que poner en riesgo su vida. Pero sus banderas de la muerte lo querían demasiado como para permitirle superar este evento sin poner su vida en peligro. Era una regla general en este punto. Siendo ese el caso, valía más la pena para él usar su tiempo para reducir la dificultad del peligro entrante, aunque fuera solo un poco. Ya hemos completado los preparativos para la línea blanca. Si eso demuestra ser efectivo, nuestros preparativos para la línea roja podrían no importar en absoluto. Esa estrategia no es confiable por sí sola. De ahí la línea roja. La estrategia que se usaría una vez que los monstruos comenzaran a moverse se dividió en 2 etapas. Primero la línea blanca y luego la línea roja. Si incluso eso resultaba insuficiente, todo se reduciría al último recurso de Harold. Naturalmente, Harold sospechaba que había una gran posibilidad que la situación diera ese giro. Lanzó un largo suspiro. Esta fue una carrera contra el tiempo, con muchas vidas en juego. No se podía dejar piedra sin mover. Tan pronto como terminó de sincronizar la situación con List, Harold se puso de pie y se fue. Todavía había otros asuntos que él debía atender. Caminando por Barsten, el ambiente en la ciudad era claramente menos animado y más sombrío de lo que solía ser. Bueno, eso era comprensible cuando se hablaba de una explosión masiva que podría ocurrir debajo de la ciudad. Lo que fue aún más problemático fue la parte de la gente del pueblo que se negó a responder a la llamada de evacuación e insistió en que no se irían. Estas personas pensaron que las historias sobre la explosión eran exageradas o completamente falsas. Por otra parte, era imposible esperar que todos dijeran dócilmente, sí, entiendo, después que se les dijera que evacuaran debido a una repentina fuga de gas explosivo debajo de su ciudad. Mientras recorría la ciudad, la vista de Harold se posó en un hombre que estaba haciendo un gran alboroto. No me importa lo que digan los demás, no me iré de esta casa. Sé cómo te sientes, pero es la verdad. Es demasiado peligroso quedarse en esta ciudad. Había un hombre de unos 30 años parado justo afuera de una casa, discutiendo con Kate. Incluso frente a Kate, que tenía un aspecto duro y una complexión bastante fuerte, el hombre mantuvo una actitud firme y sostuvo su postura de rechazo. Esto demostró que era un hombre de gran coraje. Justo como él, fueron muchos los que se negaron a prestar atención a la llamada de evacuación. Bueno, ese rasgo de personalidad era probablemente la razón por la que se negaban a irse en primer lugar. ¿De qué se trata todo este ruido? Harold empujó a algunos curiosos alrededor de la escena y se interpuso entre los 2 hombres. Naturalmente, los ojos de todas las personas alrededor se reunieron en él. ¿Quién pregunta? Soy el empleador de este tipo, y deduzco que eres un tonto que se niega a evacuar. Sí, es cierto. Esta es la casa de mi familia y... ahórrame la charla. Para resumir, esto es una tontería de preferiría morir antes que mudarme de aquí. Tan pronto como dijo eso,
Harold sacó la espada negra que colgaba de su cintura y cortó al hombre con el mismo impulso. Fue un movimiento muy natural y elegante. Aunque brutal, el movimiento de la espada tenía una belleza intrínseca. La espada nunca se manchó con sangre fresca del hombre, solo rasgó el abrigo que llevaba. Después de una breve pausa, el hombre entendió lo que había sucedido. Sin una sola palabra, simplemente cayó de espaldas, en el mismo lugar donde había estado parado un segundo antes. Esto provocó una conmoción dentro de la multitud. ¿Qué acabas de...? El hombre trató de preguntarle a Harold con voz temblorosa, pero las palabras no parecieron continuar. Esta fue una reacción natural para alguien que acababa de enfrentar el terror de ser cortado. No tienes intención de salir de este pueblo. Pero si te quedas en este pueblo, morirás. Si morirás de todos modos, lo haré rápido para ti. Y mientras estamos en eso, hagamos que tu familia se te una. Harold habló con indiferencia, como si no hubiera hecho nada malo. Si te quedas en esta ciudad, morirás. Si estás preparado para eso, te mataré de inmediato. Harold dijo esa línea lo suficientemente alto como para que los espectadores restantes la escucharan. No solo el hombre que estaba siendo amenazado, todos los presentes quedaron sorprendidos pensando en las intenciones asesinas que habían detrás de esas palabras. ¿Por qué te ves sorprendido? Tú y tu familia eligieron morir por su cuenta. Todo lo que haré es que suceda un poco antes, ¿no es así? Todo estaba mal en ese proceso de pensamiento. Esas palabras eran de una persona cuyos únicos rasgos humanos eran de naturaleza física. Un ser fundamentalmente diferente de cualquier persona presente en la escena. Probablemente así se sintieron la mayoría de los espectadores al escuchar a Harold. Oye, ¿qué diablos está pasando allí? Tal vez porque escucharon la agitación o porque uno de los espectadores les había informado de la situación, varios caballeros corrieron hacia Harold. También habían estado ocupados aconsejando a la gente que evacuara la ciudad, pero todavía se estaban tomando el tiempo para intervenir en su contra. Al ver eso, Harold volvió a envainar su espada con un gruñido. Tienes suerte. Tienes la oportunidad de sobrevivir hoy. Después de arrojarle esas palabras, Harold se fue para escapar de los caballeros reunidos. La multitud se dispersó, mirando aterrorizada. Cada uno de ellos apartaba la mirada de Harold. Esto mostró claramente cómo unos pocos minutos de interacción con un solo hombre habían sellado la reputación de Harold ante los ojos de Barsten. Sin embargo, lo realmente problemático a los ojos de Harold fue la intervención de la Orden de Caballeros. Unas horas después del incidente, mientras caía la noche, Lagares, como era de esperar, pidió reunirse con Harold. Lo llamó a una habitación individual dentro de un edificio alquilado por la Orden de Caballeros. Lagares ya le había estado dando a Harold una mirada severa antes, pero ahora era aún más intensa. ¿Cuál fue el significado de eso? Explicad. ¿Qué me explique? ¿Sobre qué? No juegues conmigo. Atacaste a la gente del pueblo a plena luz del día por negarse a irse. ¿Qué pasa con eso? La actitud de Harold no mostraba un solo rastro de culpa, lo que solo sirvió para enfurecer aún más a Lagares. Se acercó a Harold, lo agarró por el cuello y comenzó a gritarle. ¿Cuál es el problema? ¿Eso es todo lo que tienes que decir después de intentar quitarle la vida a un ciudadano inocente? Esa es la Orden de Caballeros para ti, no eligen a cualquiera. Pensó Harold para sí mismo, sintiendo admiración por el sentido de la justicia de Lagares. Para que él expresara una ira tan poderosa por el comportamiento de Harold, su sentido de la justicia tenía que ser igual de fuerte. Esto no era una fachada. Eso también explica por qué este hombre no pudo perdonar a Harold, ya sea por el incidente del día o por sus acciones pasadas. Sin embargo, en las circunstancias actuales, tal sentido de la justicia sirvió de poco o nada. Harold le respondió mientras aún lo estaba agarrando por el cuello. Quedarse en esta ciudad significa la muerte para ellos. Solo estoy reflejando su decisión en ellos. Maldito seas. Cuando Lagares intentó golpear a Harold, el sonido de la puerta siendo golpeada detuvo su puño.
Sin desaprovechar ese momento de quietud, Harold invitó a la persona a entrar a la habitación. Fue Fiona quien abrió la puerta, acompañada por el hombre que casi había sido cortado por Harold ese mismo día. Quizás porque lo reconoció, Lagares se congeló momentáneamente por la sorpresa. Sin pasar por alto el debilitamiento del agarre de Lagares en su cuello, Harold apartó su mano izquierda. Traje al colaborador. Llegas tarde. Estoy seguro de que discutimos esto con anticipación. Sobre eso, yo soy el culpable, no la señorita Fiona. Algunos opositores a la evacuación vinieron hacia mí y me tomó bastante tiempo escapar. Humph. Pero al menos eso demuestra que fue efectivo. Espera, ¿de qué diablos estás hablando? Permíteme explicarte. Fiona intervino con una oportuna ayuda. Después de todo, si Harold intentaba explicar la situación, ¿estaba garantizado que también incluiría provocaciones como ¿todavía no lo entiendes? Parece que esa gran cabeza tuya es solo una decoración para tus hombros. Fue muy bien hecho por Fiona haber percibido eso. Inmediatamente después de la discusión del otro día, el señor Harold me indicó que buscara a alguien que esté familiarizado con la actuación o que tenga experiencia actuando entre los residentes de la ciudad. Y este es el hombre que terminé eligiendo entre los candidatos que encontré. Cuando era joven, era parte de un grupo de teatro. Era pequeño, pero yo era un miembro activo. El hombre habló un poco tímidamente. La expresión de Lagares parecía desenfocada, quizás porque ya podía contar la esencia de la historia con lo dicho hasta ahora. El señor Harold le pidió que actuara como líder del movimiento que se opone a la evacuación por un tiempo y luego aceptara a los residentes con puntos de vista similares. Su segundo pedido fue que simulara ser atacado frente a una multitud de testigos. Por último, le pidió que mantuviera en secreto todo eso, incluso de su familia. Por supuesto, nadie le forzó a hacerlo. Esta colaboración se acordó después de negociaciones y se ofreció la debida compensación. No estoy en contra de la evacuación, por lo que no tenía motivos para rechazar la oferta ya que me permitiría obtener un pago por ayuda por desastre, más generoso. En otras palabras, el objetivo de Harold era. Sí, como puedes adivinar, el objetivo era establecer a alguien como líder del movimiento de oposición, y luego hacer que pareciera que esa persona estaba asustada de no aceptar irse. De esta manera, serviría como un ejemplo que cortaría la tendencia de todos los demás a oponerse a la evacuación. De ahí todo ese acto más temprano en el día. Suficiente de explicaciones. ¿Cómo fue tu reunión con ese grupo de la oposición? La mayoría de la gente me preguntó sobre los rumores de lo que sucedió en el día y sobre lo que pretendo hacer al respecto. Respondí que mi familia y yo seremos asesinados por Sir Harold si nos quedamos en la ciudad y que me iré antes que eso suceda. Justo como se planeó. Después de esta noche, esta historia probablemente se extendería entre los miembros de la oposición. Lo que llevaría a algunas personas a cambiar de opinión. Después de terminar la explicación, Lagares preguntó con voz atónita. ¿Por qué no me dijeron sobre esto? Es mejor tener la menor cantidad posible de personas que conozcan el secreto. Es de sentido común. Además, Harold también creía que las personas que lo rodeaban interactuarían con él de manera más natural si no supieran la verdad. A sus ojos, Sido y Aileen probablemente no eran buenos actores. De todos modos, todo había salido exactamente como pretendía Harold. A través de su plan, la cumbre de la oposición a la evacuación quedó reducida a nada. Mientras tanto, pudo evacuar a tantas personas como pudo de la ciudad, mientras preparaba sus planes de contingencia para hacer frente a cualquier emergencia entrante. El único error de cálculo que cometió fue positivo, no esperaba que su plan fuera efectivo tan rápido. El número de personas estaba disminuyendo rápidamente, y la palabra viajaba a una velocidad tremenda dentro de la pequeña comunidad que quedaba en el ya pequeño pueblo. Según los informes, a pesar de que habían pasado 3 días desde la obra de teatro de Harold, numerosas personas ya se estaban preparando para evacuar por eso. En este punto, habían pocas personas lo suficientemente obstinadas como para quedarse en la ciudad. Si hubiera una emergencia no sería imposible evacuarlos por la fuerza a través de la cooperación de la Orden, de caballeros y los miembros de Frieri presentes.
Solo un poco más de tiempo y la evacuación estaría completa. Justo cuando Harold apretaba secretamente su puño contra sí mismo con esos pensamientos en mente, le llegaron malas noticias. Bueno, supongo que esto no es una noticia ya que fue el resultado obvio. Fue lo primero que pensó, ya que así era como esperaba que resultara la situación. Con un tono tranquilo, como siempre, List había ido a la habitación en la que se alojaba Harold para dar la información. Acabamos de recibir un informe de nuestros exploradores. Los monstruos han comenzado a moverse. Aparentemente, al ritmo que van, llegarán a la parte superior de la ciudad mañana por la noche. Ejecuten la operación Línea Blanca. Una vez hecho esto, usa a los hombres de Frieri para tomar el mando de la evacuación. Comprendido. Diciendo eso, List mostró una reverencia y se fue. Después de despedir a List, Harold recogió sus 2 espadas. Aunque las cosas progresaban sin problemas, la evacuación aún no estaba completa. Todavía quedaban cientos de personas en Barsten. Quedaban 30 horas. Incluso con un enfoque de mano dura, no iba a ser fácil evacuar a todo el pueblo a un área segura antes de la noche del día siguiente. Así como así, una batalla crítica con cientos de vidas en juego estaba a punto de comenzar. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.